La palabra que a mí más me cautiva en esta secuencia es la palabra innovación. Innovación en todos los ámbitos, en un mundo que parece estar al revés, que parece estar paralizado, que parece oscurecerse, dedicarse a reflexionar sobre lo que significa y lo que implica innovación en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la formación y capacitación, en el ámbito de las políticas públicas. Yo creo que eso refleja que ustedes están enfocados en la construcción del futuro, que es el futuro de todos ustedes, y con el respeto de los que tenemos unos cuantos años más a cuesta, también todavía, si Dios quiere, de parte de nuestro futuro. Pero el futuro no se hace solo, el futuro se construye, y estamos viviendo en un cambio de época donde estamos, y la pandemia ciertamente nos está empujando con cierta violencia a acelerar estos procesos de innovación, porque si no logramos eso, no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos estado haciendo. Esa es la lección que ya está sobre la mesa, solo que la dificultad que estamos enfrentando es el cómo. Y la respuesta del cómo está en la palabra innovación. Bueno, también nos acompañan por parte de Nada Nos Detiene, Luis Ángel Guatimea, quien es presidente de la organización, y Mariana Domínguez Baylis, quien es secretaria general de esta organización. Así que si gustan saludar. Muchas gracias, mi querido Kun. Un gusto saludarte a ti, a todas y todos. Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a México Innova. Sabemos que estamos en momentos complejos, con cambios que nunca pensamos que pudieran pasar. Tiempos de incertidumbre, de miedo. Todo lo que conocíamos es ahora distinto, desde las formas de trabajar, de reunirnos con amigos, con nuestra familia, hasta la forma de capacitarnos. Pero las y los mexicanos sabemos hacer frente a los retos, y lo demostramos cuando nada nos detiene para seguir formándonos, para seguir trabajando por México, por Latinoamérica y por el mundo. Por eso agradezco profundamente a la Fundación Konrad Adenauer, al ingeniero Hans Blomeyer, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México, y a Natalia Arriaga, gerente de proyectos de esta fundación, por la oportunidad que nos brindan a estas tres organizaciones civiles, Nada Nos Detiene, Red Juventud LAC y México Joven, de trabajar juntos para que no se detenga la formación de ustedes, los nuevos liderazgos humanistas que México necesita. Siempre que trabajamos juntos, me lleno de esperanza y entusiasmo, porque sé que hay organizaciones y que hay países como Alemania que invierten su tiempo, esfuerzo y dinero para fomentar los ideales demócrata cristianos y el desarrollo humano mundial. Hoy estamos en el primer foro de este seminario, México Innova, y conoceremos hacia dónde se dirige el mundo y México en ciencia, tecnología e innovación. Lo que buscamos es escuchar a los expertos y construir soluciones para que México se desarrolle. Gracias a todas y todos, y que nada nos detenga. Muchas gracias, Guatimea, por tu mensaje. Y bueno, también le voy a dar la palabra para que salude brevemente a la otra organización que está ayudando en el desarrollo de este evento, que es México Joven. Y para esto nos acompañan Fernando Torres, quien es presidente de la organización, y Beatriz Fernández, quien es miembro de este gran aliado. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver a muchos jóvenes interesados por esta nueva iniciativa. Como ya se ha comentado, es un tema diferente. Nos hemos enfocado en un tema novedoso como es la innovación, la ciencia y la tecnología vinculada a los jóvenes, que somos el principal motor que puede arrastrar estos temas. Y yo no me gustaría extenderme mucho, pero la verdad creo que hay perfiles muy interesantes al momento de hacer la selección. Encontramos perfiles como ustedes que realmente brindan una opción democrática y una opción de innovación para nuestro México. Tenemos preparados para ustedes grandes conferencistas, grandes dinámicas que esperemos que les gusten, y que sobre todo queremos escuchar su voz, que aporten y que se desenvuelvan las ideas de una manera dinámica en esta nueva normalidad.
agradecerles a todos su presencia y bueno, aquí estaremos con mucho entusiasmo siguiendo estas conferencias. Gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, por tu mensaje. Y bueno, ya para terminar la presentación por parte de las organizaciones, quedaríamos nosotros como la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que bueno, nos acompaña Jonathan Maza, quien es secretario ejecutivo de esta red, y un servidor. Así que, Jonathan, si quisieras dar algún mensaje muy, muy breve. Pues tan breve, solo para decirles bienvenidas y bienvenidos. Estamos muy contentos de este evento. También agradecemos mucho el apoyo y la cooperación que tenemos con la Fundación Konrad Adenauer en su oficina en México, al ingeniero Blomayer, a Natalia Arriaga, una gran amiga y compañera ya de muchos proyectos. Y también damos la bienvenida y te agradecemos mucho a ti, Manuel Sandoval, el maestro Manuel Sandoval, que estará siendo nuestro conferencista magistral el día de hoy, y que sin lugar a dudas les puedo asegurar que les va a encantar su conferencia. Es un gran ponente y bueno, pues nada más, pongámosle entusiasmo y mucha alegría. Gracias. Para iniciar ya tal cual con nuestra primer conferencia del día de hoy, me permito presentar a nuestro ponente del día de hoy, quien es Manuel Sandoval Ríos. Él es director general de Knowware, empresa que desarrolla una red especializada en ingeniería, tecnología e industrias creativas soportada en un sistema de gestión de talento que permite conectar soluciones y personal altamente calificado a las necesidades de la industria. Es socio director del Cluster Institute México, asociación enfocada al desarrollo regional y de mecanismos de articulación productiva de ecosistemas de innovación. También es representante en México de la Asociación Europea de Clusters. Es parte del Consejo Asesor de la Agencia Espacial Mexicana y es también consejero de la Asociación de Directivos en Investigación Aplicada y Alta Tecnología. De 2008 a 2014 fue director ejecutivo en ProMéxico, la Agencia Mexicana de Promoción de Inversiones y Comercio del Gobierno Federal, inicialmente a cargo de la Dirección de Análisis Prospectivo e Innovación en la Unidad de Inteligencia de Negocios y posteriormente en el área de proyectos de exportación de la Unidad de Promoción de Exportaciones. De 2006 a 2018 fue director general de TechVA Montreal, aceleradora especializada en apoyar empresas mexicanas de innovación. De 1998 a 2008 fue director y presidente de Tecnoeje AC, organización que coordina los esfuerzos de instituciones de educación superior, empresas y universidades para el desarrollo del sector de la tecnología de la información. Es ingeniero mecánico y maestro en ciencias por el Tecnológico de Monterrey. En 1998 recibió el máximo galardón académico otorgado por el rector de la Universidad del Valle de México por su labor de investigación y docencia. También es consultor tecnológico acreditado por la SBTDC de la Small Business Administration y especialista en metodologías de calidad y Six Sigma. Ha impartido diversos cursos y conferencias sobre desarrollo sistemático regional, innovación tecnológica y en temas especializados de tecnología. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro gran ponente del día de hoy y le damos un aplauso virtual desde la distancia. Pues muchísimas gracias a la Fundación Konrad Adenauer, ingeniero Blomayer, Fernando, Luis, Ricardo, Jonathan, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes, el poder compartir unos momentos con todos ustedes y sobre todo nutrirme de esa juventud, de poder, ahora sí que regresar a mis tiempos allá de dando clases y poder conversar con ustedes. Creo que es todo un honor y muy nutritivo el poder conversar con jóvenes. Entonces, vamos a platicar un poquito de temas de innovación, pero yo quisiera hablar también de los grandes retos de la innovación en México. Por supuesto, ver un poquito de perspectiva, pero también tratar de conversar con ustedes respecto a qué tenemos que hacer para que este país logre transitar de una economía de eficiencia que es, ya mostramos en muchos sentidos que México es un país muy capaz de producir con eficiencia, a esa economía de innovación. Pero el tema de ese gran brinco es un tema complicado, un tema que en muchos sentidos requiere de todo nuestro esfuerzo, de toda nuestra visión, y pues bueno, parte de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos irnos guiando.
pero de cualquier manera que sea más un seminario, que cualquier pregunta, tema que quieran que conversemos, pues prefiero que sea un conversatorio y a partir de eso ir definiendo algunas cuestiones que les fueran de interés. Entonces, empecemos. Quiero retomar el tema de las 4 revoluciones industriales, pero sobre todo desde una perspectiva no solo tecnológica, y creo que de eso ya hemos hablado mucho, sino desde una perspectiva de las máquinas y cómo hemos colaborado con ellas para la construcción de un modelo de futuro. Sin duda, la primera revolución industrial lo que vino a sustituir fue nuestra capacidad de domesticar animales. Es decir, estos animales de tiro que eran nuestras máquinas en aquel tiempo, la primera revolución industrial sustituyó esa capacidad. La segunda revolución industrial vino a sustituir nuestros músculos, la capacidad de fabricar, sobre todo de fabricar en masa. La tercera revolución industrial lo que vino a sustituir es nuestra capacidad motriz fina. Los robots producen cosas con una fineza muy parecida a la que podemos tener los seres humanos. Ya desde entonces las computadoras también sustituían algunas capacidades cognitivas del ser humano básicas. Pero esta cuarta revolución industrial es la que más directamente parece competir con algunas cuestiones que considerábamos exclusivas del ser humano. Y de allí la gran importancia de entender cuál es el papel que tenemos que aportar como seres humanos a esta nueva sociedad. La inteligencia artificial, sobre todo, viene a crear esta idea de que las máquinas pueden hacer casi todo lo que nosotros hacemos. Pero nada más, no hay que olvidar que dentro de todo eso, el ser humano se distingue por un tema de las máquinas, y es que tenemos propósito. Somos una entidad creativa con propósito, con visión de futuro. Una máquina puede derrotar a un jugador de ajedrez, pero quien la programó es un ser humano que tenía el propósito de hacer una máquina que pudiera lograr ese cometido. De ahí la gran diferencia. Entonces vamos a ver un poquito de esos temas. Si quisiéramos establecer qué es eso de Industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, aquí hicimos un análisis de prácticamente unos 5,000 artículos de investigación y todos esos lo que vimos, cuáles palabras clave aparecían y dentro de esas palabras clave cómo estaban conectadas. Entonces creo que aquí es un resumen de lo que quiere decir la cuarta revolución industrial: sistemas, producción, tecnología, datos, internet, industrial, manufactura, sistemas ciberfísicos. Pero creo que más allá de eso, lo que habría que centrarse es que no hay industria 4.0, sino hay una sociedad 4.0. Y no hay una sociedad 4.0 sin una educación 4.0. Y de ahí el papel importante de cómo tenemos que evolucionar en este modelo y estos retos supervinientes de la cuarta revolución industrial. Aquí lo que quiero es compartir con ustedes 3 grandes brechas que creo que son los grandes motores de la innovación de estos nuevos tiempos. Y son brechas que no hemos podido resolver en ninguna de las revoluciones industriales anteriores. Al contrario, son brechas que hemos acrecentado. Pero esta revolución industrial es diferente por varios motivos. Las anteriores habían sido revoluciones industriales motivadas de arriba hacia abajo, revoluciones jerárquicas. Esta es una revolución motivada de abajo hacia arriba, empoderada por todos los entes que participamos. De ahí que creo que tenemos que enfocarnos a la resolución de estos grandes retos si queremos que esta cuarta revolución industrial realmente marque la diferencia. Si les preguntara, ahí está resuelto, ¿cuántas tierras necesitamos para poder abastecer el patrón actual de consumo del ser humano? 1.7. Y si fuéramos como Estados Unidos, de 5 a 6. Si fuéramos como Japón, necesitaríamos 3 tierras para abastecer el patrón de consumo del ser humano. Acuérdense, más o menos 1.5. La siguiente, 2.5 en miles de millones de habitantes es la cantidad de personas que están por debajo de la línea de pobreza y por motivos
que en muchas ocasiones se pueden considerar más políticos que económicos. Actualmente el ser humano puede producir 2,000 calorías diarias para todo ser humano en la Tierra. Sin embargo, hay gente que se muere de hambre porque a veces las cadenas logísticas o el tema de los costos de producción o incluso el que no bajen los costos a los cuales se vende un alimento, a veces es preferible tirar el alimento que llevarlo al lugar en donde se necesita. La tercera brecha es una brecha espiritual, la que nos separa de nosotros mismos. Y es bien interesante ver e impactante. Imagínense, hay en la Tierra 3.5 suicidios por cada homicidio. Entonces, si tenemos 1.5 tierras que necesitamos, 2.5 miles de millones de habitantes por debajo de la línea de pobreza y 3.5 suicidios por cada homicidio, entonces la pregunta es si no estamos bien con nosotros, no estamos bien con los otros y no estamos bien con nuestro medio ambiente, entonces, ¿qué sentido tienen las revoluciones industriales si no es para resolver estos grandes temas? De allí que lo más importante es entender que estas divisiones que nos separan de la naturaleza, que nos separan del otro y que nos separan de nosotros mismos, son los grandes retos que tenemos que resolver con innovación y tecnología. Y eso solo se puede lograr entendiendo que debemos de realizar un cambio de paradigma en la forma en que entendemos la naturaleza de los retos y la forma en la que los tenemos que resolver. De allí tenemos que cambiar nuestra visión de la naturaleza, el trabajo y el capital como commodities, a la naturaleza para entendernos comunes con un ecosistema, el trabajo entenderlo como emprendedurismo y al capital como el capital creativo que nos permite desarrollar y atender a estos retos. Para eso es necesario que la tecnología la veamos en un modelo colaborativo de cuarta revolución industrial. Y aquí parte de lo que quiero comentar con ustedes es que tanto educación, sociedad e industria 4.0, el canal comunicador se llama colaboración. De allí que el liderazgo tiene que pasar de un liderazgo de individuos heroicos a la capacidad colectiva de cosentir y co-crear. Y que en lugar de ver al consumo medido solo como el PIB y el consumismo, entender que el objetivo es lograr un bienestar a través de un modelo colaborativo de consumo consciente. Y que los modelos de gobernanza, en lugar de ser de jerarquías y competencias, y lo quiero ver con mucha profundidad para el caso de México, lo veamos como la acción colectiva basada en la conciencia de entender cuál es el futuro al que todos queremos llegar. Y de ahí eso nos debería de llevar a un modelo de propiedad, en lugar de solo de Estado y privada, a entender que hay un modelo de propiedad, de derechos de propiedad basados en puntos comunes que tenemos que buscar entre todos. Entonces, de aquí lo importante es comprender que estas divisiones, tanto la división ecológica y social o espiritual, en realidad el puente que nos puede unir para resolverlos, porque esto es solamente un síntoma de algo más profundo. Y esto es más las estructuras, el pensamiento y la forma en que entendemos los problemas. Imagínense. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo resolver estos temas? ¿Por qué nos cuesta, en el caso de México, tanto trabajo innovar? Y generalmente el problema es que nos centramos en que las acciones producen resultados. Y en el fondo, aunque es cierto, es más importante entender que detrás de esto, las creencias y el comportamiento producen acciones que producen resultados. Entonces tendemos a enfocarnos solamente en las acciones y los resultados, cuando en el fondo tendríamos que entender cómo las creencias y el comportamiento que producen esas creencias modifican nuestras acciones y por eso se producen resultados. Entonces aquí vamos a tratar de verlo a mayor profundidad. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes somos? ¿Quién es México? Esta foto la tomaron antes de la pandemia para que no se asusten. El tema es, si midiéramos la cultura país a través de 6 variables que en el Global Value Survey se pueden agrupar, son estas 6 variables: distancia al poder, individualismo contra colectivismo, masculinidad contra feminidad en el estilo de negociación, aversión al riesgo,
orientación de largo plazo contra de corto plazo e indulgencia contra restricción. ¿Dónde se imaginan que está México? ¿Qué tan jerárquicos somos? ¿Qué tan individualistas o colectivos? ¿Cómo es nuestro estilo de negociación? ¿Qué tanto nos da miedo el futuro y el riesgo? ¿Nuestra orientación es de corto plazo o de largo plazo? ¿Qué tanto preferimos el bienestar inmediato en lugar del respeto? Entonces, si empezamos a entender nuestra cultura a profundidad, veríamos en el fondo cuáles son los temas que tenemos que atender para hacernos un país más innovador. Vamos a ver. En principio, México, dentro de esas variables, abraza la jerarquía. Es un país hiperjerárquico. Somos más jerárquicos, somos el segundo país más jerárquico del G20. Somos más jerárquicos incluso que la India. India tiene una sociedad de castas, lo cual genera pues una estructura muy complicada para la innovación. No digo imposible, solo difícil. Imagínense en una estructura, en una empresa en donde el colaborador le dice al jefe, oye, tengo esta idea de cómo resolver el problema, pero en una estructura en donde el jefe siempre tiene la razón, pues es muy difícil empujar una idea. Dicen, esa es la primera regla, y la segunda regla en una estructura jerárquica es que si no la tiene, regrésese a la primera. Entonces, de allí la parte compleja. Ahora, México es una estructura social colectivista, familiar. Eso no necesariamente está mal, pero la mayor parte de las sociedades innovadoras son sociedades con un componente de individualismo. Ahora vamos a ver. Es un país incómodo con la incertidumbre. Nos da miedo el riesgo. Somos un país en donde el poder es lo importante, con un estilo de negociación masculino, con una visión tradicional y de corto plazo, con la satisfacción es la guía. Por eso somos un país en general medido en el World Happiness Index, pues como muy bien. Pero si nos comparáramos con los 10 países más innovadores, ¿en dónde quedamos? Ahí está. Imagínense, los países más innovadores en general son más igualitarios, menos jerárquicos. Aquí tengo a los 10 más innovadores del mundo. En general son más individualistas. Por supuesto, es de entender con mucho menos aversión al riesgo, con un estilo de negociación en donde en lugar de que el poder es importante, nutrir es importante, mucho más femenino, con una orientación de largo plazo más futurista y con una componente de represión normativa en donde en general buscan la satisfacción, pero en donde el respeto es la guía. Entonces, aquí es importante notar que México tiene grandes brechas respecto a cada una de estas variables. Algunas de ellas las tenemos que entender para poder promover un modelo de innovación a la mexicana. Creo que aquí el gran error ha sido que hemos tratado de importar modelos de innovación de otras latitudes sin entender que nuestra cultura requiere un modelo de innovación particular. Pero vamos a compararnos con los países que más se acercan a nosotros. Ahí está China. China es un país innovador, pero también muy jerárquico. No tanto como nosotros, pero creo que hay cosas que podríamos aprender de qué están haciendo los chinos. En el tema de colectivismo, Hong Kong es un país también con una apreciación colectiva de la sociedad. En aversión al riesgo, miren, Corea del Sur es mucho más aversa al riesgo que nosotros. En general, los modelos de innovación para estas tres variables asiáticos son mucho más afines a la estructura sociocultural de México, y por lo cual algunos temas de innovación como la innovación frugal, los temas de innovación basada en retos, o temas que tienen que ver con cómo hacer innovación de una forma con menos incertidumbre, o logrando estructurar mejor la colectividad, creo que son temas que pudieran resolver. Imagínense, en temas de estilos de negociación, Irlanda es muy parecido a México. En temas de orientación a largo plazo, también Irlanda tiene una orientación de corto plazo parecida a México. Y aunque México es el campeón del mundo en el tema de satisfacción como guía, es el país que tiene este índice más alto de cualquier otro país del mundo, pues ahí podemos ver a Suecia, que más o menos está similar. Entonces, si lográramos entender todos estos componentes,
¿cuáles son las variables que sería importante considerar para México? Si viéramos distancia al poder, decíamos el modelo de China. Y aquí hay que entender que tenemos que evolucionar de un modelo jerárquico a un modelo en red, de un modelo jerárquico a un modelo democrático. Y aquí lo interesante es que la democracia y la nueva forma en que tenemos que transformar la democracia va a ser la estrategia más importante para un nuevo modelo de innovación en México. Aquí es importante entender que la economía, como la conocemos, va a ser reemplazada de una forma importante en donde los mercados van a ser reemplazados por las redes, en donde va a ser más importante el acceso que la propiedad. Todavía en las economías anteriores se medía a la clase media por la cantidad de propiedades que tenían. El tema es que la propiedad no necesariamente es definir qué acceso tenemos a los satisfactores que pueden cumplir con ciertas ventajas para una persona. Por ejemplo, un teléfono celular, que obsoletamente le llamamos teléfono a estos aparatos, a estas nuevas computadoras, que en realidad nos proveen de una cantidad de bienes que nos dan acceso a cámaras fotográficas, sistemas de escáner, sistemas de telecomunicación, tienen no sé cuántos sensores, etcétera, que antes ni las personas más adineradas hubieran soñado tener en la bolsa del pantalón. Entonces, aquí es importante ver que este modelo de acceso nos permite también ver una forma diferente del trabajo. El modelo de acceso en lugar de propiedad también nos permite ver que en lugar de entender al trabajo como un trabajador propiedad de la empresa, lo que queremos es acceder al talento que le puede otorgar y a las capacidades que le puede otorgar una empresa en particular. De allí van a ver cómo el trabajo va a evolucionar de un modelo también de estructuras fijas de trabajo a un modelo de trabajo por encargos, de una economía de compartir, en donde el trabajador va a darle a las empresas solo una porción del tiempo, pero a muchas empresas del tiempo que dispone. Entonces, de allí el tema central es cómo los conceptos, las ideas y las imágenes, no las cosas, son los auténticos artículos de valor en la nueva economía. Y aquí el tema central de la innovación, porque la innovación en una economía digital cambia varios paradigmas de cómo entendíamos la economía anteriormente. Vamos a verlo a mayor profundidad. Siguiente tema, de femenino contra masculino. Ahí la obligación para México es pasar de una estructura asertiva a un modelo integrativo, de una cultura centrada en los valores propiamente masculinos a una cultura basada en el poder de la mujer. Pero no solo el poder de la mujer real en términos de lo femenino, sino también en términos de valores. No solo para mujeres, sino también para los hombres que entramos en este nuevo modelo económico. Y de allí tenemos que evolucionar de un modelo de expansión a un modelo de conservación. Ven cómo además este modelo femenino también impacta la primera brecha, decíamos la brecha con la ecología, porque un modelo de conservación es más ecológico. En lugar de competencia tenemos que pasar a un modelo de cooperación, modelo de competencia. En ciertos lugares vamos a seguir compitiendo, pero lo más fundamental es la cooperación. Y aquí es importante entender que el modelo que nos han vendido de mucho tiempo atrás de evolución darwiniana, en donde sobreviven los más aptos y solo sobreviven los que se logran adaptar a ese nuevo entorno, es un modelo de evolución darwiniano, está sustituyéndose en muchos sentidos por un modelo de evolución marguliano. Lean a Lynn Margulis. Lynn Margulis, esta mujer descubrió que los momentos más importantes de la evolución suceden en momentos de cooperación, no solo de competencia destructiva, sino cooperativa. Y aquí es importante entender que bajo este modelo, personajes como Maturana y Varela allá en Chile descubren que los modelos autoconstructivos o autopoéticos de las estructuras sistémicas dan más valor a este modelo evolutivo. De allí nos llevaría a cambiar cantidad por calidad, en lugar de dominar, procurar asociarte,
y por lo tanto al interior de las empresas y las organizaciones pasar de un modelo de control a un modelo de empoderamiento. Bajo ese estigma, si pasamos ahora a la cuestión de colectivo contra individual, ahí hay grandes retos para el país. ¿Por qué? Porque no queremos dejar de ser colectivos. De hecho, el futuro es colectivo y ya somos un país que se centra en la familia. Entonces, lo importante es mantener esa estructura familiar, pero creo que aquí el problema no es cambiar a ser más individualistas, sino el lograr entender por qué nuestro colectivismo no funciona para innovar. Y el tema es que hay que entender que México, más que ser un país subdesarrollado, es un país suborganizado. Y que este tema de organizarnos nos puede ayudar si entendemos que además la suborganización es producto de una gran polarización. Y que tenemos que buscar una estructura en donde estén todos y que no entendamos ellos o nosotros, sino nos entendamos como todos, con una visión de futuro común. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que abrazar el poder silencioso, el colapso del microcosmos de los chips, es decir, cómo las cosas y los chips cada vez son más baratos, más pequeños, más veloces, más universales, y la explosión del telecosmos de las conexiones, en donde un punto más en la red adiciona exponencialmente más valor a la red, en donde es más importante conectarnos y entendernos como grupo que entendernos como individuos tratando de resolver las cosas heroicamente, sino que la heroicidad corresponde a los grupos. Entonces, si lo viéramos así y entendiéramos que nuestra orientación de largo plazo, en esta visión de tiempo, hay que pasar de una visión de utilidades o solamente económica a una visión de propósitos. Las entidades y colectividades que mejor logran estructurarse con un fin común, decía Nietzsche que la persona que entiende el porqué de la vida puede prácticamente resolver el cómo muy fácilmente. Entonces, primero hay que saber para qué y para dónde. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y aquí en este sentido es importante entender que el dinero es a los negocios igual que el oxígeno a los seres vivos. Es importante para vivir, pero ningún ser vivo vive para respirar. Ningún negocio vive para el dinero, debe de vivir por el propósito último que le permite cambiar a la sociedad. Y eso nos daría un cambio importante en la forma en que vemos a los negocios. Porque en ese sentido, el futuro no existe. Entonces, ¿por qué le vamos a tener miedo al futuro o a planear de largo plazo si el futuro no existe? Sino que el futuro lo construimos entre todos. Ya decía el ingeniero Blomayer, en el sentido de que podemos entender que el futuro solamente, la forma más fácil de predecirlo es construirlo. Y aquí está la fórmula de futuro y la que tenemos que entender a profundidad, vamos a hablarlo muy rápido, es el futuro está dado por una función que combina las tendencias, los eventos o acontecimientos inesperados y los propósitos u objetivos individuales y colectivos. Entonces, tenemos que entender las tendencias de forma reflexiva, con gran inteligencia. Hay que prepararnos para los eventos inesperados con resiliencia, pero hay que construir futuros a partir de una visión colectiva de a dónde queremos ir. Entonces, vemos muy rápido algunas tendencias que hay que tomar en consideración. Es decir, vamos a ver ahorita el componente alfa-T. Y aquí es importante entender que el cerebro ha evolucionado por mucho tiempo para la sobrevivencia y saciar necesidades inmediatas. Por eso nos es tan difícil ver el futuro, porque nos preocupa el presente, nos preocupa sobrevivir. Pero si les digo que la humanidad ya tiene el alimento suficiente, la tecnología suficiente para garantizar la supervivencia, la mayor parte de estos miedos son ilusorios. Entonces, aquí es importante entender que, por supuesto, el futuro no se puede conocer, pero sí se puede construir en una visión en donde entre más lejos veamos, por supuesto, tenemos menos certeza, pero que es un constructo que nos permite conectar
ese modelo evolutivo de disrupción sistémica con un espacio de visión colectiva, hacia un esquema de planeación estratégica y el conjunto de tácticas que nos van a llevar hacia allá. De ahí, ese modelo de planeación tiene que considerar las 11 macrofuentes de disrupción. El tema educativo, ya decíamos que no hay educación, la educación soporta una sociedad 4.0 y a su vez la industria 4.0. Los temas de infraestructura, esto no va a cambiar con el tiempo, son las fuentes de cualquier disrupción. Los temas de gobierno, los temas geopolíticos, los temas económicos, por supuesto la salud pública, lo vemos más hoy, el tema demográfico, los temas medioambientales, los medios y las telecomunicaciones y la distribución de la riqueza. De allí, si lo viéramos ya actualizado en cómo lo ve la Unión Europea, primera meta es tendencias poblacionales divergentes. Cada vez más vamos a ver una Europa envejeciendo, un Asia dinámicamente creciendo, pero con grandes problemas estructurales, una América conectando una estructura económica de bloques hacia un mundo más urbano. Ya hace 3 años pasamos de una sociedad rural a una sociedad eminentemente urbana, en donde cambia la carga de responsabilidad de las enfermedades y los riesgos de pandemias hacia un colectivo, el cambio tecnológico acelerado, el crecimiento económico, le ponen aquí entre preguntas, continuo, más hacia un modelo evolutivo, un mundo cada vez más multipolar, la competencia intensificada por el acceso a los recursos, las presiones crecientes en los ecosistemas, el tema ambiental nuevamente y la diversificación en los enfoques de gobernanza, que quiero verlo como implicaciones que requiere un cambio del modelo económico necesariamente, que entienda la escasez de recursos, que se atiendan a través de los avances tecnológicos, pero que también cree una nueva democracia, un cambio social en un modelo de rápida urbanización. Para eso necesitamos más ideas, más colaboración, más clústeres y entender las megatendencias y los patrones. Entonces, algunos temas de conversación para cuestiones de innovación. Bienvenidos a la década sintética. Van a empezar a ver tanto desde cuestiones de síntesis en temas de inteligencia artificial hasta síntesis de alimentos, DNA, etcétera. Adrián, ¿querías comentar algo? Sí, mira, lo que pasa, me agradó bastante los temas que abordó. Bueno, yo soy politólogo y administrador público por profesión, entonces prácticamente cuando en el poder en términos de la administración pública, lo que busca es prácticamente pues ya no que sea jerarquizada, ¿no? Sino que en ese sentido pues cada uno de los roles tengan pues prácticamente las nociones y las tomas del liderazgo pues para ciertas circunstancias para la toma efectiva de decisiones, ¿no? Por otra parte, ya de gobierno digital prácticamente desde Vicente Fox implementó pues prácticamente el gobierno electrónico, cosa que al día de hoy pues evidentemente tanto a niveles locales, estatales y federales inclusive hay una brecha de este gobierno digital, gobierno electrónico totalmente ausente, ¿no? Y también eso también tiene que ver también, por ejemplo, si abordamos el tema del servicio profesional de carrera, que prácticamente se instaló en la administración pública federal y evidentemente pues están los marcos normativos vigentes, pero yo creo desde mi sintonía hay una brecha de politólogo, creo que es quizás por realmente hemos tenido, también eso también tiene que ver con tendencias de personas que quizás tienen la profesionalización en ciertas áreas y entre eso pues evidentemente pues no se capacitan y dan paso a las leyes que están reguladas para darle una continuidad en ese sentido a las de la información pública, ¿no? Cosa que claro ese gobierno digital también tiene que ver también, por ejemplo, si abordamos ascendencias de personas, los marcos normativos vienen sobre eso a las leyes que están cosas los puntos
Se te está escuchando. En tiempos de que nosotros como hemos hecho de ir a una Perdón, Adrián, es que creo que tu pregunta no fue clara y no se escuchó, pero bueno, nada más para dejar un poco claras las reglas de las sesiones. Público, ¿no? Y creo que no es importante que llevar un digital, ¿no? En como una innovación gubernamental. Perdón, Mi pregunta era en particular. Nada más para dejar un poco claras las reglas de todas las sesiones, sería importante que estas preguntas las apunten en el chat y ya al finalizar todo vamos dando lecturas a lectura a las preguntas y así el ponente no es interrumpido y podemos seguir con toda la ponencia. ¿Ok? Ok. Muy bien, y de hecho ahí el comentario, y creo que importante el que vayan investigando algunos temas. Chequen, por ejemplo, el tema de criptodemocracia, lo vamos a ver muy rápido, pero creo que estos que permiten construir una sociedad más colaborativa. Chequen empresas, por ejemplo, como Felum en Canadá, la estamos apoyando para venir a México, en un sistema que permite crear un modelo de gobierno y de gobernanza pues mucho más colaborativo, más participativo sobre todo, y en donde también las minorías puedan ser escuchadas. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más adelante acerca de eso. Entonces, todo el tema de realidad virtual, realidad aumentada, creo que va a ser también un tema de conversación importante. No solamente a visión de dispositivos que se coloquen para poder atender a esto, sino también a visión de la conectividad que vamos a tener con estos dispositivos en un esquema tal vez de humano mejorado, pero vamos a ver. Por supuesto, el tema de inteligencia artificial y los datos como servicio van a remodelar todos los negocios que no estén entendiendo a profundidad el valor de los datos y cómo la inteligencia artificial va a ayudar a manejarlos, pues van a tener serios problemas en su proceso evolutivo. No necesariamente que tengan todos los negocios matemáticos, sino que adopten ese tipo de medidas. Por otra parte, entender, por supuesto, que China ha creado un nuevo orden mundial. Para México eso tiene serias implicaciones. Un tema de reshoring fuertísimo hacia México que va a traer una gran cantidad de empresas hacia el país. El tema de que también, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, la paridad con el dólar, creo que van a ser temas que van a poner a México en un punto muy interesante en cuanto a la capacidad que vamos a tener de atraer tecnología, de atraer más manufactura, pero ahí hay que estar preparados, y aquí lo importante es que logremos aprovechar los ingredientes. Actualmente el 80% de las exportaciones de alta tecnología de América Latina provienen de este país. Además, México es el país con más egresados de ingeniería de América Latina, 3-1 en per cápita con los Estados Unidos. Tenemos ingenieros, tenemos tecnología, están los ingredientes, pero falta una estrategia que permita crear valor. Entonces ahí creo que hay una serie de temas importantes de cómo considerar. El tema de automatización del hogar y la oficina van a ser temas dominantes en la discusión, ahí también para tomarlo en consideración. Cuestiones de calificación que por supuesto atentan en cierta medida con la privacidad, pero que vamos sobre todo después de la pandemia, a soltar mucho de la información personal para que pueda ser utilizada para poder obtener scorings hasta de cuestiones de salud, en cuestiones hasta de prestigio social, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto cómo evoluciona. Y finalmente estamos al final de la era del olvido, en el sentido de que todo se va a estar guardando. Ya mucha de esa información nos va a permitir acceder a la información tanto de personas como de colectivos de una manera mucho más importante. Y esta nueva economía de la confianza que les decía se está formando sobre todo con el advenimiento de cadena de bloques y blockchain. Entonces creo que estos son los temas centrales de discusión que en cualquier modelo de negocios, en cualquier empresa vamos a tener que tomar en consideración para el desarrollo de proyectos, para el desarrollo económico. Pero vamos, nos faltan algunos temas de estas variables que habíamos visto culturales. En el tema de aversión al riesgo, decíamos, vamos a tener que pasar de un modelo de planeación a un modelo de experimentación.
entender que en este componente de atender a los riesgos inminentes, aquí hay algunos cisnes negros que ya habíamos previsto desde hace varios años. Aquí estaba la pandemia, sin embargo no nos preparamos para ella. Temas, por ejemplo, de supermicrobios o de cambio climático que van a suceder, pero que es importante prepararse desde ahora con estructuras mucho más resilientes. Vamos a ver algunos temas, por ejemplo, que nos propone mismo Taleb en cuestiones de resiliencia. Y es la única forma de atender estos cambios imprevistos. Y para ello tenemos que cambiar de un modelo de planeación como estático a un modelo de planeación que entienda nuestra capacidad de adaptarnos a un entorno cambiante, a una planeación dinámica, en donde la innovación frugal y evolutiva, que esté orientada a retos, nos permita crear un modelo de innovación no necesariamente disruptivo. ¿Cuántas innovaciones disruptivas japonesas conocen? Sin embargo, es uno de los 5 países más innovadores del mundo. ¿Cuántas innovaciones disruptivas coreanas conocen o taiwanesas? Y sin embargo, son de las regiones más innovadoras del mundo. México tal vez tiene que abrazar un modelo de innovación evolutivo basado en retos, a la resolución evolutiva y progresiva de problemas. Se nos da más. Somos muy inventivos, muy creativos, pero nos falta colocarlo con una guía y que esa guía permita ser un modelo de innovación progresivo basado en la mejora continua. Y de ahí tenemos algunas ventajas que nos está trayendo pues, la pandemia. Aquí el punto de inflexión en los temas de adopción, y tenemos a los innovadores, a las colectividades de adopción temprana, a las mayorías tempranas, a las mayorías tardías y a los rezagados. Lo interesante es que este punto de inflexión, a raíz del COVID, está moviendo que hay 3 fuerzas de innovación que están regresando a muchas colectividades a esos puntos de inflexión. O no, las abuelitas están usando Zoom. O no, muchas empresas que no entendían el cambio tecnológico están obligados a hacer digitalización. Entonces, estas grandes masas que vemos a nuestra derecha están regresando a puntos de inflexión y esta es una oportunidad sin igual de innovar. De que las empresas que entiendan que estos grandes colectivos, aún en países de mayorías tardías, están viéndose obligadas a regresar a un modelo de inflexión. Y entonces tenemos una oportunidad como nunca de innovar. Hay que entender que esto nos lleva a que una economía en red, en lugar de ser de obedecer a la ley de rendimientos decrecientes, obedece a una ley de rendimientos crecientes, en donde entre más repliquemos algo, entre más el conocimiento se distribuya, más valor adquiere. Y eso nos da una ley de inversión de precios. Entre más copias de algo hay, más valor tiene. Entre más barato se venda y más se distribuya, más logramos generar valor. Entonces, si checan, son contralógicas a una economía de productos, porque las economías de productos parten de insumos escasos que se acaban, pero el conocimiento no se acaba. Entre más se replica, más crece. La innovación se pudiera ver como la forma en que las ideas tienen relaciones y generan nuevas ideitas. Es un tema de reproducción, no es un tema de desgaste. De ahí, si vemos finalmente el componente P, que es el que nos trae a la conversación, hay que entender que hay 4 actitudes hacia el futuro. La de avestruz, es decir, cerramos los ojos y a ver qué pasa. La de bombero, que enfrenta los hechos cuando llegan. La del que quiere asegurar el futuro, preactivo y que se prepara para los cambios previsibles. O la visión prospectivista. Tenemos que conspirar porque el futuro se realice, porque es importante tratar de provocar los cambios con base al futuro que deseamos construir. Si no hay visión de futuro, no hay manera de ser prospectivo y no hay manera de conspirar por él. Allí, si no hay prospectiva, no hay innovación evolutiva. De ahí que el modelo que me gusta compartir con ustedes es cuando Kennedy dijo que íbamos a estar en la Luna 10 años después. Es tal vez la visión colectiva más interesante de entender.
El personaje dijo, ya antes de que termine la década vamos a estar allá. Y se tuvo que hacer todo lo necesario para llegar. Se construyó un futuro. Porque esa perspectiva estratégica tiene que ver con la unión de estas tres fuerzas. La de anticipación, es decir, entender las tendencias, que requiere una acción reflexiva, inteligente, con la voluntad estratégica que nos produce movilizarnos para producir esos cambios, y la apropiación, es decir, que esos cambios se hagan nuestros. Porque entre todos los futuros posibles, el conocer las tendencias nos define cuáles son de todos esos futuros posibles, cuáles son los futuros probables. Pero la perspectiva nos lleva a los futuros deseables o preferidos dentro de esos futuros probables. Entonces, aquí es importante entender la capacidad del ser humano por construirse futuros. Les doy ejemplos. Todavía hace algunos años se hablaba del sector aeroespacial como algo ilusorio. Cuando hablábamos del sector allá en ProMéxico nos daba risa. Decían, oye, es que vamos a hacer un sector aeroespacial. ¿Te cae que vamos a hacer aviones en México? Y ahora no da risa. Todos creen que se puede hacer, pero en realidad partió de un mapa colectivo, de una visión colectiva de futuro entre gobierno, academia, sociedad e industria, y que entre todos dijimos hacia dónde queríamos ir. Y el hecho es que ahora el sector aeroespacial es una realidad. O Ciudad Creativa en Guadalajara, que también se planeó en un pizarrón y ahora pues es una realidad. De allí lo que quisiera decir es que no necesariamente tenemos que dejar de ser felices, pero hay que ver que hay trabajo por hacer. En ese sentido, decían que en esta última variable, yo quisiera mantener la visión de que un camino que no tiene corazón no es un camino, y que en realidad tenemos que pensar qué es lo que queremos heredar. No solamente hay que ser felices nosotros, sino hay que entender una felicidad compartida a futuro. No quiero ser yo solo feliz, sino ver cómo mis nietos y los nietos de mis nietos son felices, y van a ver cómo eso cambia nuestra perspectiva completamente de la felicidad. Y en ese sentido tenemos que dar un gran salto de fe. Decíamos, de una economía de eficiencia a una economía de innovación, pero también de una visión de poder a una visión de empoderamiento, de una visión colectiva. De allí tenemos que cambiar de paradigmas. En lugar de predecir y repetir, aprender y adaptar. En lugar de planear negocios, modelar negocios con una visión de futuro, con un propósito. En lugar de eliminar riesgos, hay que administrar los riesgos. En lugar de perseguir el nunca fallar, hay que fallar rápido y barato. En lugar de estar orientados a las entregas, hay que estar orientados a los resultados, más en un modelo de trabajo como el que estamos viviendo. Las patentes no son productos. La invención no es innovación. La innovación solo se puede probar cuando el mercado o la sociedad acepta que nuestras ideas son relevantes. Hay que hacer que nuestras ideas son relevantes. Porque ya decía Bergson, el tiempo es un brote efectivo de novedad imprevisible, pero créanme, siempre lo posible es más rico que lo real. Hay que construir lo posible y hay que hacerlo entre todos, y solo lo podemos hacer entre todos. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Manuel Sandoval, por la ponencia. Creo que fue muy buena. Yo incluso hasta estuve ahí tomando algunas capturas de las gráficas. La fórmula del futuro está muy interesante. Creo que deberíamos de analizarla un poquito más. Y pues bueno, por cuestiones de tiempo, leeré tal cual 3 preguntas porque realizaron los asistentes. Y la primera sería la siguiente, que va muy en el sentido de otras preguntas. Es Juan Cruz de Mérida, Yucatán, pregunta: ¿cuál cree usted que sea la causa principal por la que nuestro país no avanza en ciencia y tecnología? Pues ya lo explicábamos anteriormente. Yo creo que
hemos tratado de copiar modelos que no necesariamente se adaptan a nuestra cultura. Por supuesto, los modelos de disrupción son importantes, han sido relevantes para la economía occidental, pero requieren de mucho más inversión, requieren de una sociedad mucho menos aversa al riesgo, requieren de una estructura diferente. Yo creo que aquí el tema es cómo lograr un modelo de innovación basado en cuestiones evolutivas, orientado a retos, entender que somos muy inventivos, pero que la invención solo se puede aprovechar si está orientada a la resolución de temas que son de interés económico o social. Entonces ahí creo que es parte de lo que habría que hacer en un modelo para México. Hay que desarrollar un modelo de innovación mexicano. Perfecto, muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta la realiza Omar Vázquez de Monclova, Coahuila. Él pregunta, ¿cómo serán afectadas las pymes a la hora de integración y adaptación a las nuevas tecnologías de la industria 4.0? ¿Cuál sería la mejor estrategia gobierno, empresa, universidad para adaptarse a este cambio? Sí, pues mira, va a ser no solo el cambio producido por la pandemia, sino en general el cambio tecnológico, los impactos que sufren las empresas desde diferentes frentes, pues hacen que en general en el mundo un 80% de los emprendimientos quiebren antes de 2 años. Y eso puede verse con malos ojos, o puede verse, diría Nassim Taleb, como un modelo que produce resiliencia, en el sentido de que todas esas empresas que desaparecen, lo que hacen es crear un modelo evolutivo en donde las empresas que permanecen precisamente porque tomaron decisiones a tiempo. Entonces, ahí la competencia permite ir creando un esquema de trabajo conjunto. Decíamos, si logramos entender cómo la colaboración y las redes podrían fortalecer este ecosistema productivo, podríamos reducir nuestras tasas de mortalidad empresarial, pero a partir no solamente de la ayuda de gobierno, sino a partir de un modelo en red, de entender que entre todos podríamos ayudar a todos. Por ejemplo, en algunas regiones estamos promoviendo un sistema de compras locales, de puntos, el cómo aprovechar blockchain, por ejemplo, para que las economías locales logren tener un sistema de lealtad local, de compras locales. Yo creo que ahorita, como nunca, el término glocal, es decir, visión global, pero actuar local, va a ser importante para la supervivencia de las pymes y las empresas grandes. Excelente, muchas gracias. Y por último, sería la pregunta de Tania Robles de Ciudad de México. ¿Estas estrategias y adopción de nuevas formas de innovación deberían de ser impulsadas por gobierno, academia, industria o sociedad civil? ¿Cuál de estos 4 actores puede realmente apoyar a la implementación de esta nueva visión en México? El modelo colaborativo de la tetrahélice, le llamaríamos, una hélice no camina si no está balanceada, es de todos. Pero aún sin uno de los álabes de la hélice, los demás tienen que empujar. Es decir, no podemos esperar a que ninguno de los demás actúe, hay que actuar nosotros. Por supuesto, si además conspiramos con otros y jalamos a la academia, por supuesto va a ser importante. Si además la industria trabaja con nosotros, creo que eso va a obligar a que el álabe de gobierno también trabaje en sincronía. Entonces, en ese sentido, creo que, ¿se acuerdan que les había dicho que la 4ª revolución industrial, a diferencia de las anteriores, es que es de abajo hacia arriba? Todos estamos empoderados por la tecnología. Nunca como antes, la capacidad de tener acceso a todos los beneficios que nos dan computadoras hiperpersonalizadas como los teléfonos, el tema de comunicaciones como lo que estamos haciendo ahorita. Imagínense ahorita, por ejemplo, reactivamos ProMéxico, lo desapareció el gobierno,
y reactivamos ProMéxico, pero entendiendo que más que propiedad, tenemos que actuar en red. Y en automático hablamos con todos los consejeros en el mundo y los pusimos en la red. Resultado de eso, en lugar de tener, en cuestión de meses, teníamos ya 27 oficinas en el mundo. Hablamos con la gente de WeWork y ya teníamos también espacios. Con el tema de telecomunicaciones y Zoom, teníamos un mejor espacio de comunicación que incluso el que tenía ProMéxico antes. Entonces, eso, cambien de paradigma. Entendamos que el móvil es de abajo hacia arriba, del poder de las redes, y que en lugar de querer tener propiedad de algo, lo importante es tener acceso a lo que nos va a empoderar para resolver los temas.